Este capítulo está titulado Reincidencia. Trata un tema que, si bien es antiguo, ya explicaré los orígenes del código al respecto, también tiene actualidad porque se discute frecuentemente sobre la posibilidad o no, la conveniencia o no, la legalidad, más que la legalidad, la adecuación a la Constitución o no de este título de la reincidencia en relación a los temas que he desarrollado en otras ocasiones sobre el derecho penal de acto, el derecho penal de autor, etc. En primer lugar, quiero señalar que el título 8 del libro primero del Código Penal está referido justamente a la reincidencia y dice el artículo 50 cuándo habrá reincidencia. O sea que prácticamente es una definición que da la ley. Hay reincidencia cuando un individuo ya ha sido condenado y ha cumplido parte o totalmente la pena privativa de libertad, comete otro delito y es condenado nuevamente por el delito siguiente. Nuestro código, entre los tipos de reincidencia, las clases de reincidencia que señala la doctrina, ha optado en la versión actual por, primero, entre la posibilidad de regular la reincidencia real o ficta, ha optado por la reincidencia real. Esto quiere decir que el sistema de la reincidencia ficta significa que hay reincidencia, conforme a esta manera de pensar, cuando un individuo ha sido condenado previamente, sea o no que haya cumplido la pena. Siempre me refiero a la pena privativa de libertad. En el caso del código actual, en la versión actual del código, el individuo tiene que haber cumplido por lo menos parcialmente la pena impuesta con la primera condena. Es importante esto porque en nuestro código piensa, o el legislador cuando sancionó la reforma que da lugar al texto actual, piensa que el individuo que ha sido condenado, y no solamente condenado, sino que ha cumplido parte de la condena en prisión, habrá tenido la sensación de que efectivamente debió comportarse conforme a la ley y no lo hizo. Y por eso el artículo actual lo declara reincidente. Las otras maneras de regular la reincidencia son la reincidencia genérica o ficta. Genérica significa que podría constituir un individuo en reincidente el haber sido condenado por cualquier delito. En el caso de los sistemas legislativos que optan por la reincidencia específica, tiene que haber sido condenado en ambos casos por el mismo delito. Nuestro código opta entonces por la forma de reincidencia genérica. Lo importante, a mi juicio, son las consecuencias. O sea, ¿qué le acarrea a un individuo que sea declarado reincidente? Y las consecuencias, de acuerdo al texto del Código Penal, son muy importantes. En primer lugar, porque, de acuerdo al artículo 14, la libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Yo tengo conciencia, obviamente, que este tema es un tema polémico y justamente por eso ha dado lugar a decisiones encontradas de distintos tribunales de justicia. Ya me voy a referir a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo dictado recientemente en el caso Arévalo. Pero obviamente el privar a un reincidente de la posibilidad de obtener la libertad condicional es una de las consecuencias más severas que tiene la declaración de reincidencia. Además, en el artículo 41, en el párrafo segundo, cuando comienza diciendo el anterior, en las penas divisibles por razón del tiempo o de la cantidad, los jueces fijarán la condenación teniendo en cuenta las circunstancias del artículo siguiente. Y este artículo 41, en la parte segunda,
se refiere a circunstancias personales y entre otras dice las reincidencias en que hubiese incurrido. Por lo general, la lectura más lógica de esto es que si un individuo es reincidente, esa reincidencia le significa, dentro de las escalas penales y la graduación de la pena que puede el juez utilizar dentro de esas escalas, es una circunstancia agravante. No se puede desconocer que hay una postura bastante original que sostiene que, al contrario, la declaración de reincidencia no tendría que surtir el efecto de agravante, sino de atenuante, cosa extraña a mi juicio. Pero la postura que sostiene este criterio dice que en realidad hay un fracaso del Estado en la misión de resocializar al penado, tal cual lo dice la Constitución en su versión actual. Luego hay un tema que también es un tema de sumo interés, y es que así como se constituyen en circunstancias agravantes, obviamente, agravantes de la situación del individuo, la declaración de reincidencia, cuando hay múltiple reincidencia, la reincidencia es múltiple, el Código Penal, en la versión actual, tiene un precepto que dice que como accesoria de la última condena, se le aplicará al multireincidente la reclusión por tiempo indeterminado. Quiero hacer una breve historia de este precepto. Recordarán quizás que nuestro Código Penal fue sancionado en la época en que estaba en pleno auge el positivismo criminológico italiano, que sostenía el concepto de peligrosidad. El individuo era peligroso para sí, lo dice el artículo 34, inciso primero, en los casos de enajenación mental, pero fundamentalmente peligroso para la sociedad. Y entonces, a estos individuos que caían frecuentemente en el crimen y eran condenados en forma sucesiva en distintos hechos, los países centrales, coloniales de aquella época, pensemos en Inglaterra, pensemos en Francia, pensemos también en Italia, los países coloniales tenían la pretensión, conforme a las ideas de aquella época, que los individuos que eran delincuentes recalcitrantes, que eran incorregibles, debían ser excluidos de la sociedad. Y bueno, de esa manera se colonizó por el hombre blanco Australia, también Nueva Zelanda, y Francia tuvo la famosa Isla del Diablo. En las Islas del Diablo, en el Caribe, frente a Venezuela, recluía justamente estos individuos sumamente peligrosos, incorregibles. En el año 21, en la época de la sanción del Código, se puso este precepto pensando en la misma solución. O sea, que se pensó que los incorregibles debían ser excluidos del ámbito de la sociedad porque no se adecuaban a los comportamientos que ésta requería. Los legisladores de aquel entonces, desconocedores de la geografía argentina, pensaron que se podía crear una cárcel para los multireincidentes en la isla de los Estados. Todos recordamos la ubicación de la isla de los Estados y se comprobó, obviamente, y hoy sigue siendo así, esa isla es inhabitable. Todavía está el faro del fin del mundo en que se inspiró Julio Verne. Pero en lugar de hacer la cárcel en ese lugar inaccesible, imposible de poblar, se hizo en la ciudad de Ushuaia. Y ahí se creó la cárcel de Ushuaia, también famosa en la historia penal argentina, entre otras cosas curiosas, porque estuvo ahí el petiso orejudo, un delincuente cuya historia no correspondería a ser en este momento. Pero lo que sí es importante es la institución en sí, porque podría ocurrir que una persona haya sido condenada sucesivas veces
por delitos no demasiado graves. Pero, efectivamente, hay multirreincidencia. Entonces, esos individuos son sometidos a la reclusión por tiempo indeterminado, conforme a lo que dice el artículo 52 del Código. Hay una contradicción que ha señalado parte de la jurisprudencia, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una contradicción porque aquellos individuos multireincidentes pueden, conforme al texto legal, obtener la libertad condicional y los reincidentes, por única vez, no, de acuerdo al artículo 14 del Código Penal que antes he mencionado. Se piensa, y ese es el criterio que guió la resolución de la Corte declarando que este artículo es inconstitucional, se piensa que lo que se está reprimiendo no es el hecho puntual, porque efectivamente el individuo ha sido condenado, cumplió su condena, condenado, cumplió su condena, y como accesoria de la última condena, o sea, una vez que cumplió su condena, sigue siendo recluido. Con lo cual, parece obvio que acá no se respeta el principio del derecho penal de hecho, sino que se está orientando hacia el derecho penal de autor. Evidentemente, hay una especie de doble discurso en esto. Incluso la Corte, en el último fallo, en el último pronunciamiento, Arévalo, a mi juicio, incurre también en una contradicción. Porque si la reincidencia, tal cual está en el Código, está contemplando una situación no vinculada al hecho, pero más que vinculada al hecho, vinculada a la historia del autor, la reincidencia no debería ser una circunstancia que agrava su situación en ningún caso. Tanto en el artículo 52, como en el artículo 14, como en el artículo 41, inciso 2. Sin embargo, dice la Corte que en estos casos, sobre todo de los últimos artículos, el 14 y el 41, inciso 2, no se tiene que llegar a la misma conclusión de declararlo inconstitucional. Porque en el primer caso dice el individuo ha sido sujeto a una reclusión por tiempo indeterminado, lo que contradice el principio del derecho penal de hecho. Y en este caso, de los otros dos artículos, lo que hace no es castigar, siempre conforme a la Corte, la situación personal del individuo, sino que lo que hace es castigar su mayor culpabilidad en el segundo hecho. Yo creo que hay un error en esto. Lo único que se ha reemplazado, a mi juicio, es la expresión o la idea peligrosidad por la idea culpabilidad. Pero si la reincidencia, tal cual está estructurada por el Código, fuese un instituto que no es acorde con las características que señala así en forma genérica nuestra Constitución, no debería existir en ningún caso. Justamente el proyecto de Código Penal, que hoy se está poniendo a la consideración de la ciudadanía y sobre todo de las universidades nacionales, hace desaparecer la idea de reincidencia. También con un reemplazo que eventualmente uno podría quizás objetar. Desde mi punto de vista, el problema es, por un lado, el derecho individual y por otro lado, también hay que contemplar qué es lo que piensa la ciudadanía sobre este punto. Porque, en definitiva, la ciudadanía, nuestros conciudadanos, son los que deciden, a través de sus representantes, las pautas de política criminal que el Estado argentino tiene que seguir. Entonces, será materia de un debate amplio si la reincidencia se mantiene con algunos cambios o se elimina totalmente. Tengo que hacer mención que en ese anteproyecto, anteproyecto de Código Penal, ya no se nos denomina anteproyecto de reforma del Código, sino anteproyecto de Código Penal, o sea que es un nuevo Código Penal.
actuó una comisión y en la comisión uno de los miembros, que es Federico Pinedo, opinó, contrariamente a lo que opinó la mayoría, que alguna consecuencia distinta tiene que existir respecto del individuo que ha sido condenado, cumplió su condena y en el futuro asimiló las pautas de comportamiento adecuado. Este individuo tendría que ser tratado de manera distinta a aquel que ha sido condenado por segunda vez o por tercera vez o por sucesivas oportunidades, y su situación, conforme a lo que piensa Pinedo, no tiene que ser la misma a los efectos legales. Con esto entonces termino el capítulo correspondiente a la reincidencia.